Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio en El Mundo en Blanco y Negro. Hoy día tenemos a una invitada especial que nos va a hablar un poco sobre las perspectivas que ella ha tenido al momento de iniciar su carrera universitaria y sobre un poco de lo que significa para ella ser una de las representantes del querido Cantón de Santana. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Wagner, por la invitación. Estos espacios son muy necesarios, se me hacen muy necesarios el poder hablar y expresar y hablar de los procesos individuales que de alguna u otra forma también forman parte de los procesos colectivos. Por supuesto, tú has tenido el día de hoy, nos has brindado un pequeño porcentaje de tu tiempo para podernos transportar un poco a conocer mucho mejor cómo es tu día a día, cómo son tus experiencias y tus vivencias. Cuéntanos cómo te has animado a darnos esta pequeña oportunidad. Yo estudio periodismo. Siempre me ha gustado la comunicación, pero no una comunicación genérica, sino una comunicación humana. Y como ir más allá a conocer la fondo y la forma de la persona como tal. Entonces, cuando tú me comentaste esto, recuerdo que fue hace 2 meses atrás, porque nos ha costado ponernos de acuerdo. A mí me emocionó mucho el poder hablar de un proceso que para mí ha sido muy significativo y muy importante, que es irme a vivir a Quito, justamente para continuar mi carrera, mis estudios. Y sí, me emocionó, entonces yo dije, sí, pero bueno, los tiempos, tomó tiempo, o sea, ponernos de acuerdo. Porque una cosa y otra, y sobre todo el mes de agosto fue un mes bastante movido por las fiestas de nuestro cantón, pero ya lo logramos, el día de hoy estamos aquí. Lo importante es que tarde o temprano se terminó dando, que nuestros espectadores van a poder ver esta maravillosa entrevista y podrán conocerte un poco mejor. Cuéntanos, ¿qué significa para ti irte a otro lugar a estudiar? Porque tú nos comentas que estudias en Quito, entonces me imagino que debe ser algo difícil, o ¿cuál fue tu experiencia, tu expectativa? Bueno, yo creo que todos los procesos tienen etapas. Cuando yo me fui a vivir a Quito, me fui con mi papá 2 semanas, él me acompañó, vinieron las movilizaciones, el país se paralizó, me tuve que volver otra vez acá y como tal ese semestre no sentí, porque fue híbrido, una parte virtual y otra parte presencial. La ausencia de lo cotidiano vino con el pasar de los meses, con el pasar de los semestres. Yo recuerdo que para mí no significó tanto el esfuerzo, porque yo dije, bueno, me voy a estudiar a Quito desde mi realidad. Mi realidad comprende que tengo que ahorrar, porque vengo con un dinero limitado. Entonces yo me cocinaba todos los días, lavaba mi ropa no en lavandería, sino a mano. Pero eso no fue lo que me transformó, porque yo dije, bueno, tú ya no eres una niña, eres una mujer, tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Lo que a mí me transformó fue la ausencia de lo cotidiano. Hubo un día, yo creo que todos tenemos un día que las cosas peor no nos pudieron salir. Ese día que ya nosotros decimos ya, o sea, suéltanos Dios. Ese día, por el tema de las movilizaciones, había hecho un escrito, el cual yo firmé y también coloqué mi número de cédula a favor de los derechos humanos de las personas que se estaban movilizando en ese momento. A un profesor le llegó este panfleto y desembocó muchos problemas. Yo recuerdo haber llegado a mi casa en Quito y decir, bueno, yo asumo las consecuencias de mis actos, porque yo no me muevo por conveniencia y creo que eso es mi no negociable. Pero necesitaba el abrazo de mi mamá, o el olor de comida de mi mamá, o el olor de Santana, porque yo siento que hasta Santana tiene un olor particular. El viento es diferente, el sol también es diferente. Yo digo, necesito, porque ya no puedo más, porque yo siempre hablo de mi universidad con mucha gratitud, pero también soy realista y soy sincera al decir y al contar a mis amigos que el esfuerzo académico y sobre todo emocional es pesado. Entonces ese día sí sentí que también tenía que hacerme un poco cargo de mis emociones, que ya no estaba ese sostén y que también tenía que valorar otros tipos de sostenes emocionales. Entonces comencé a ser un poco más compañera, porque yo me suelo aislar un poco, y a valorar también las distintas compañías. Una conversación con un amigo, salir a tomar helado con un amigo. Entonces yo creo que ese fue mi proceso transformador, no lo que implica estar lejos, porque implica ser responsable de ti mismo,
pero también ser responsable de ti mismo en la parte emocional, porque no está mamá, no está papá, no están mis hermanos, no está mi familia, bueno, en ese momento no estaba mi abuela, que también era importante, era en mi vida esa fortaleza, como ese levántate, no estaba. Y es distinto todo. Sí, es verdad que existe el internet, gracias a Dios, que nos corta un poco más la distancia, pero no es lo mismo. Entonces, valorar las diferentes compañías y los diferentes sostenes que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar. Porque estar lejos es difícil, pero estar lejos también son nuevas posibilidades de encontrar nuevas cosas. Claro, es muy complicado porque tú estás abandonando todo lo que tenías ya por sentado hasta ese entonces, a abrir nuevos horizontes, nuevas experiencias, que a la final pueden haber momentos buenos igual que momentos malos. Pero cuéntanos, ¿qué se sintió al salir de Santa Ana, que es algo más pequeño, y irte a Quito, que es muchísimo más grande, que todo es muy diferente, la cultura, la comida, etcétera? Yo, cuando me preguntan eso, yo siempre digo que mi cerebro se transformó, como que se alteró, porque Santa Ana es un lugar pequeño, aquí todos nos conocemos, aquí la gente es muy cálida por ese todos conocernos, la gente es un poco más abierta. Cuando yo fui a Quito, a mí me costó un poquito entender que la dinámica ahí era diferente, que los tiempos eran diferentes, que yo tenía que salir de mi casa con 1 hora de anticipación o si no, no llegaba. No es como aquí en Santa Ana que te digo, bueno, en 5 minutos ya estoy y en 5 minutos estás. Ahí es diferente. La comida también, eso fue lo que más me costó. La comida yo solo quería cocinarme, o sea, yo no quería salir a comer. Yo decía, yo me cocino, yo no quiero comer comida serrana, pero con el tiempo ya me gusta la comida serrana. Te cuento que a veces se me salen frases y mi mamá me dice, ¿desde cuándo acá? Porque yo digo, extraño el mote, el cevichocho, o sea, ya me gustó. Es que a la final te vas acostumbrando a lo que tienes más cerca. Mira, mi mejor amiga es de Puerto Viejo, pero ella vive en Quito y por un tiempo se vino a trabajar conmigo y siempre que convivíamos ella me decía, a mí me encanta comer cevichocho, el mote. Y yo, pero eso no tiene gusto, no tiene... Pero por ella he conocido diferentes platillos que en la vida hubiera pensado que se podían mezclar. Y es el choque de culturas, porque cuando yo voy a Quito a veces a visitarla, me encuentro ese tipo de cultura que me dice, vamos a tal lado y aquí se come esto, se come otro. Y son cosas que por acá no se notan. Sí, no. Y a veces mi mamá me pregunta cómo te sientes ahora que ya estoy 2 meses aquí en Santa Ana, porque este es el periodo donde más me dan vacaciones. Y yo me siento un poco fragmentada, porque yo extraño Quito, ahora lo extraño a mis amigos de allá, el ambiente, pero cuando estoy allá extraño Santa Ana. Entonces es como que ya mi corazón se ha fragmentado en cierta parte. Obviamente que mis raíces están aquí, eso es indiscutible, y yo amo Santa Ana y lo llevo con orgullo donde quiera que yo vaya. Pero ya también generé ese cariño hacia Quito, esa gratitud hacia Quito, porque, como te comentaba al inicio, yo estoy agradecida con mi universidad por la formación que me ha dado, pero yo también entiendo que mi formación va más allá de la universidad. Mi formación como periodista también comprende al haberme ido a vivir a una ciudad distinta a la mía, a una región distinta a la mía. Eso también a mí me abrió la mente y me mostró qué periodismo quiero hacer y qué periodismo no quiero hacer. Entonces todo confabuló. Cuéntanos un poco cómo fue tu adaptación cultural a Quito. Bueno, yo fui con un chip distinto. Yo fui con, ya al inicio me costó. 2 meses antes de irme yo tuve la conversación con mi mamá de, mami, me cambió manta. O sea, yo no quiero separarme de ti, no quiero separarme de mis hermanos, de mi familia, de mi abuela, no quiero. Y mi mamá se molestó. Entonces, ya ahí después fue el proceso de la mudanza. Te cuento que yo conseguí departamento, ya había iniciado clases 1 semana. Yo viajé la semana después. Y ese mismo día que viajé conseguí, o sea, mi papá y mi mamá consiguieron departamento porque ellos 2 salieron a buscar. Eso también fue muy mala decisión. Organicen sus tiempos bien porque eso fue terrible para mí. Porque todo estaba ocupado por estudiantes y me tuve que ir a vivir al norte. Y mi universidad queda en el centro sur. Y ahí ese primer mes que estuve en ese departamento tuve que viajar. En ese entonces
no era como el metro ahora, sino era otro tipo de metro, pero fue difícil. Yo fui con la mente de, bueno, vas a extrañar, va a ser diferente, pero vas a conocer y vas a aprender. Entonces yo fui con una mirada virginal y emocionada por todo aquello que me mostraba. Entonces yo era como... la gente se ofende cuando te dicen Montubio, pero yo eso lo llevo como una bandera. O sea, yo soy Montubio. Y yo fui con esa mirada también. Entonces los saberes montubios me ayudan muchísimas cosas más. Pero complementar con ese tipo de saberes que tal vez es una cultura diferente a la mía, me potencia aún más. Entonces yo fui reconociendo mis raíces santanenses, yo soy montubia y voy a la gran ciudad, voy a la capital, con una mirada virginal, emocionada por todo, por las cosas pequeñas. Recuerdo que el metro todavía no estaba, el metro estuvo ya cuando yo ya estaba en 7º semestre más o menos, y para mí entrar al metro por primera vez fue una emoción, ver los edificios en Quito, en el Parque de la Carolina, ver el Parque de la Carolina tan grande, me emocioné. Yo fui emocionada y con ganas de aprender, y también te cuento que después, cuando ya vencí el miedo un poquito de la comida de Quito, ya cada cucharada de un plato típico era como una nueva sensación, un mundo como que se me abría y como que me mostraba esto también existe, aparte de en lo que tú estás acostumbrada. Entonces creo que eso me facilitó el proceso, porque no fui con una mirada un poco cerrada, de que ay, voy a extrañar, sino voy como, bueno, Quito, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mostrarme? Y ahí fui, aparte yo sí me adapto un poco rápido a la situación. Ajá. Ya, y cuéntame un poco qué te llevó a escoger periodismo. ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué no, por ejemplo, medicina? Que en la mayoría de mis podcasts siempre me dice, no, yo quería estudiar medicina. Y eres la primera persona que no me viene y no me dice que quiere estudiar medicina, sino directamente periodismo. No, yo tengo un respeto absoluto por los médicos, por la gente del área de la salud. Creo que son personas que se juegan la vida, y nunca estudiaría medicina porque yo siento que es una responsabilidad y es muy complicada. Yo les tengo mucho respeto y los admiro desde lejos, pero no, nunca fue que quería estudiar medicina. Para mí no. Mi tía sí me indujo un poco, ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias medicina? Pero yo no. Tengo respeto, mi tía es doctora, mi tía la admiro, la quiero muchísimo y admiro su trabajo, pero desde lejos. Yo realmente te cuento que quería estudiar ciencias políticas desde toda la vida. Yo cuando fui presidenta del consejo consultivo de mi escuela, yo dije, yo quiero ciencias políticas. Desde ahí se me metió el chip, y toda mi familia, yo quiero estudiar ciencias políticas. Después, cuando fui creciendo, cuando fui un poquito más grande, también te cuento un poco que el consejo consultivo de la niñez y adolescencia, que por primera vez tuvimos una votación con 5.000 votantes, que los mismos estudiantes decidieron qué consejo consultivo querían. Lo hice con Elita, también un referente político aquí del Cantón Santa Ana. Entonces toda esta experiencia me motivó aún más. Entonces yo era una niña que quería eso, yo como esos caballos que van por la meta. Pero cuando fui creciendo yo me cambié a estudiar a Puerto Viejo, comencé a ser más consciente de las cosas y tuve esa conversación con mi mamá, porque es verdad que se dice que el periodismo es una carrera no tan rentable, y ese era el miedo de mi mamá, de mis tías, de mi abuela, y tuve esa conversación con mi mamá de, bueno mami, ya cambié de decisión. Y ella me dijo, ¿cómo? Si durante años ese ha sido tu sueño, ¿por qué cambiaste de decisión? Mi mamá quería que yo fundamentara mi respuesta, porque no me iba a dejar cambiar de decisión de carrera si yo no fundamentaba, porque ella no quería lo que siempre había querido antes. Y yo le dije, ¿en qué puedo trabajar si estudio ciencias políticas? En una palestra política, es lo evidente y es lo que yo quería en su momento. Pero yo fui un poco más consciente de cómo se mueve el mundo de la política, sin generalizar. Existen personas buenas, como también existen personas malas. Pero para llegar a estos puestos, uno a veces tiene que saber e ir por la conveniencia. Y yo le dije a mi mamá, si este es el precio que yo voy a pagar por estudiar esta carrera y para poder ejercer esta carrera, yo no lo voy a pagar, porque no estoy dispuesta a moverme por la conveniencia, a defender una bandera política cuando yo sé todo el daño que ha causado. No lo voy a hacer. Le dije a mi mamá,
para eso yo barro calles, porque para mí tiene mucho más sentido barrer una calle que va hacia el cuidado de lo público que moverme por la conveniencia. Fue un poquito difícil enfrentar a mi mamá, pero ella me dijo, bueno, entonces, ¿qué quieres estudiar? Ahí hubo también, ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no eres doctora para que cuides? Y yo, no, yo quiero estudiar periodismo, porque el periodismo no me limita. Y yo soy una persona que se suele asfixiar. Entonces, en el periodismo yo puedo moverme por muchos lados. Y no por el lado de la conveniencia, sino que puedo hacer un periodismo humano, pero que también desenmascare, pero que también vaya por la justicia, pero que también enseñe que la individualidad es importante, que es importante también saber qué le pasa a la persona y cómo eso repercute colectivamente. Entonces yo le dije, mami, yo quiero periodismo. Me dijo, ¿estás segura? Porque los periodistas son los peores pagados en el país. Le dije, no me importa, yo quiero periodismo, cueste lo que cueste, porque a ese precio yo sí estoy dispuesta a pagar. No estoy dispuesta a pagar el que tenía para ciencias políticas. Entonces ahí surgió. Y yo recuerdo que postulé también para la central y ahí me salió el cupo. ¿Y qué tipo de periodismo te interesa más? ¿El de investigar o el de simplemente evaluar? A mí me interesa todo tipo de periodismo. Ahora actualmente un poco más el cultural, pero también el político. Como antes les habías contado, a mí me encanta la política. El político también, me gusta todo, o sea, no que yo me defina por una rama o vaya por un camino. Yo creo que si toca escribir sobre política lo voy a hacer, o si toca hacer algo cultural lo voy a hacer. Creo que todo tiene la misma relevancia, lo económico, lo social, lo cultural, lo político. Y por eso escogí una carrera que me apasiona para tener varias posibilidades. Cuéntanos un poco, ¿tienes alguna plataforma o medio para informar sobre las diferentes culturas que vayas conociendo o por el momento no? Por el momento no. Tengo escrito crónicas, algunas han sido publicadas, otras no, pero las tengo bajo mi dominio. ¿Tú cuando escribes lo sueles publicar o lo sueles guardar? Algunas cosas sí las suelo publicar y otras me las quedo para mí. ¿En algún punto has considerado escribir un libro o escribir un tipo de periódico diario donde tú puedas informar sobre diferentes conocimientos o experiencias culturales que vayas aprendiendo, más ahora que eres una representante del cantón y puedas tal vez conocer más culturas de las que antes no hayas tenido la oportunidad? Sí, realmente a mí escribir me apasiona. Yo puedo amanecerme escribiendo porque, no sé, me pone feliz, me pone contenta. Yo siento que todos los seres humanos tenemos un hobby, yo creo que ese es mi hobby. Y sí, quería escribir, pero quería escribir sobre una historia que siento que es también mi historia. Hace poco mi abuela falleció y yo antes de que ella falleciera sí había hablado con ella sobre escribir un libro sobre su historia, porque para mí me parece magnífica y yo siento que es la historia de un montón de mujeres santanenses, ecuatorianas, que también no la tuvieron fácil. Y también escribir con lo que tú me cuentas un poco de las cosas que he ido viviendo, que he ido observando. Lo que sí publiqué hace poco fue una crónica sobre el suicidio. Justamente ahora que estamos en septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, la publiqué hace poco. Porque nos hicieron leer un libro de una colombiana que escribió sobre el suicidio de su hijo. Era un libro bastante fuerte. Yo siento que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de parar, no concretamente de suicidarnos, pero sí de dejar de existir un rato. Y yo creo que de eso no se habla, que la gente tiene mucho pudor de decir, sí, me siento triste, y sí, alguna vez me sentí tan triste que quería dejar de existir. O se sataniza mucho a las personas que se suicidan, o sea, que toman este tipo de decisiones. Y yo creo que esos temas hay que traerlos a la mesa, o sea, hay que hablarlos. Hay que quitar este tabú, hay que quitar esta vergüenza, porque el campo emocional es importante. Es individual, sí, pero también es colectivo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la familia que está lidiando con el suicidio de un hijo? ¿Qué le pasa a la comunidad que es parte de esa familia?
del barrio, de esa familia. O sea, yo creo que eso hay que hablarlo sí o sí. Y yo a veces me limito a mostrar lo que escribo porque a veces puede ser un poco controversial hablar de este tipo de temas y yo prefiero guardármelo a mí hasta que yo tenga el título y adquiera un poco más de experiencia. Apenas soy una jovencita y yo creo que es un poco audaz que yo tome este tipo de decisiones de andar publicando todo lo que escribo, pero yo sentí necesario publicar esa crónica sobre el suicidio, que en algún momento todos hemos visto a una persona que ya no quiere existir o hemos sido esa persona que quiere dejar de existir. Entonces, es esa la decisión. También publiqué hace poco una crónica sobre los niños sicarios, que creo que también es un tema del cual se debe hablar, porque en esa crónica culminaba con una pregunta: ¿se escoge o no se escoge ser sicario? ¿Es una decisión que se toma desde la conciencia o no? Yo en esa crónica relataba como yo estudié en una escuela fiscal, también estudié en un colegio fiscal, que yo agradezco mucho a mi mamá este tipo de decisiones porque a mí eso me abrió la mente y me hizo tener un poco más de claridad. En la escuela te cuento que nosotros fuimos la promoción que ayudó a construir el huerto. Yo estudié en la José Vicente, ahora ya no existe esa escuela. Y casi el 15% de esa promoción ahora se dedican al crimen organizado. Entonces yo en la crónica preguntaba, ¿cómo es posible que esta promoción que se dedicó a crear un huerto fueron niños? Nosotros trabajamos la tierra, o sea, nosotros vimos cómo el cilantro germinaba, o sea, ¿cómo es posible que esta promoción que hizo esto ahora esté involucrado en esto? ¿Cuál es alguien que me dé una razón, una explicación? Y en la crónica yo también tenía que hablar con un sicario y yo nunca he tenido problemas con hablar con las personas. De hecho, eso es lo que más me gusta del periodismo, el poder conversar con distintas personas. Y él me comentaba, él empezó justamente esta vida porque el hermano lo indujo. El hermano ya lo asesinaron y él también ya está amenazado. Y él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, mi crónica se reforzaba en esto. ¿Cómo una persona que sabe que le queda poco tiempo sigue en esto? O sea, hay que ir a un trasfondo porque es fácil decir y señalar, pero entender este tipo de estructuras criminales es más complicado. Y yo siento que eso se debe hablar. Entonces, cuando publico mis escritos es porque me veo motivada con una razón mayor. No para que digan, bueno, es que esta chica escribe. No. A mí ese tipo de aplausos, yo siempre le digo a mi mamá, los aplausos y las críticas son igual de efímeros. A mí no me sirve que me aplaudan por escritora, a mí me sirve que se hable del tema del que yo estoy escribiendo. Eso a mí me nutre como futura periodista. No me nutre que me elogien por ser escritora. Escritores podemos ser todos, porque todos podemos escribir. A mí me sirve que se hable de lo que yo estoy escribiendo, porque es importante visibilizar realidades duras. Uno cree que uno sufre. Yo el día de hoy recibí una noticia muy triste de una prima mía que la abuelita que fue como mamá acaba de fallecer y yo por mucho tiempo pensé y le reclamé a Dios, Dios, ¿por qué me quitaste a mi abuela Esperanza, que era mi todo, o sea, mi fuerza? Y vivía mermada en ese dolor y ensimismada y ahora veo que aquí sufrimos todos, unos más que otros y sufrimos todos. Y hay que hablar del sufrimiento de los demás, también del propio, para que el otro pueda sentirse cómodo y hablar también de su sufrimiento. Y hay que hablar. Esos temas deben ser hablados y deben ser escuchados, porque no es normal que unos chicos que crearon un huerto el día de hoy se dediquen a matar personas. Eso es muy grave. Claro, es muy fuerte también todo lo que nos estás mencionando y me dio más curiosidad de leer tu artículo porque de verdad, tal cual lo has expresado, me tocó mi curiosidad. Porque tienes toda la razón, no es justo que unas personas cambien su forma de ser o su vida se vea afectada por una violencia que se encuentra en el país, que se ha visto en aumento en estos últimos años. No es justo que los jóvenes, los niños, no tengan un futuro claro o que tengan que vivir con miedo. Y me parece muy bueno por lo que nos has mencionado en tu artículo. Y de verdad
si nos das el permiso, pues estaremos colocando los links para que puedan leerlo, porque yo quiero leerlo, a mí sí me ha llamado la atención. Y me parece muy bien y creo que has acertado en la carrera que has escogido, porque si así va a ser toda tu trayectoria, para mí vas a tener mucho éxito, porque muchas gracias. De verdad es muy atrapante y tu forma de pensar me ha gustado, porque estás yendo directamente al punto, sin atajos, sin encubrir cosas, sino estás yendo directamente a lo crudo, que es como en verdad suceden las cosas, y no encubrir o muchas veces a mí no me gusta la forma de que se maneja la política o los medios tradicionales del país, porque encubren o se venden a un partido o simplemente prefieren no hablar de un tema por cualquier tipo de conveniencias que tengan o tratos. Cuando desinforman a la población, debes de informar o debes de dar diferentes puntos de vista. Y me ha gustado bastante cómo tú te has expresado en este tema, porque me parece muy interesante y es un tema que muchas veces se evitan tocar precisamente por el miedo o precisamente porque no saben cómo abordarlo. Y tu preocupación y lo que tú estás escribiendo es muy importante y es muy interesante, porque las personas se pueden informar y pueden generar un punto de vista que a veces no tenemos en cuenta. Y cuéntame, ¿qué opinan tus padres de todo lo que tú escribes, cómo lo transmites? ¿Tienen alguna opinión, algo en contra, a favor? Bueno, mis papás ya entendieron que yo soy un poquito terca. Yo siempre les he dicho, yo de los 3 hijos soy la más respetuosa y la que más acata órdenes cuando tienen una razón de ser. Pero cuando no, sí soy un poco terca. He tenido varios problemas, sobre todo con mi mamá, porque a ella no le gusta el tema de que yo escriba sobre cosas un poco a veces mediáticas o que generen algún tipo de reacción en la gente. Pero yo con ella tengo buena comunicación, es una amiga también más que madre, y yo me puedo expresar con ella, mira mami, esta es la razón de, y ella me entiende. Hay un poquito de problemas con mi tía, porque a mi tía Gisela sí no le gusta tampoco ese tipo de cosas, pero yo sé que ella en el fondo entiende que es necesario. Pero también te cuento que mi tía Jessica también escribe. Ajá. Entonces, yo siempre he dicho que yo soy escrita por mujeres. A mí me escribieron mujeres. Me escribió mi mamá, me escribió mi abuela, me escribieron mis 2 tías, mi tía Jessica y mi tía Gisela. Y de alguna otra forma también, de niña, veía ese poemario Voces de Abril, que justamente es todo escrito por santanenses. Y yo decía, qué increíble escribir, ¿no? Los escritores pueden ser cualquier cosa. Entonces, de ahí también vino un poco ese poder escribir. He tenido conflictos no con mi familia. En algún trabajo, alguna vez tuve conflictos con un jefe porque me dijo, bueno, estábamos tocando un tema de estos, yo no recuerdo bien cuál, y me dijo, bueno Camila, ¿y usted? Y yo le pregunto, ¿cómo? ¿Yo qué? Me dice, usted está del lado siempre de lo sucio. Y a mí hice esa pregunta, dije como, usted me habla de las prostitutas, usted me habla de la homosexualidad, usted me habla sobre los sicarios, usted me habla sobre los ladrones, como si nada, usted me habla de eso. Y yo le dije, pude haberme quedado callada, y a veces yo opto por quedarme callada, porque el periodista callado es el que mejor se informa, un tip por ahí. Pero yo decidí responder. Le dije, ¿a usted no le parece que del lado de los exitosos ya hay mucha gente? Y como uno más no tendría sentido. Entonces yo prefiero estar del lado de quizás de los que no sean tan exitosos. Y él me dijo, bueno, con esa chica no hay reparo. Y le dije, sí, yo voy a seguir escribiendo y quizás voy a seguir comentando este tipo de realidades que la gente no ve. No soy especial por eso. Simplemente que decidí ponerme de un lado en el que la gente le asusta ponerse. Porque de alguna u otra forma, ahora, con la globalización y cómo ha cambiado el mundo, todos buscamos aprobación. Y no buscar aprobación a veces asusta. Porque uno dice, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de? Y yo creo que el sentido de es ponerte del lado
de algo que tenga más fondo y forma que la aprobación. Porque hoy día eres aprobado y mañana no. Como te dije, los aplausos y las críticas son igual de efímeros. Hoy día te felicitan, mañana quizás no. Entonces, eso. Le está dando palabras a las personas o a el grupo de personas que menos voz tiene, que menos tienen la oportunidad de expresarse, porque los medios convencionales no le dan esa oportunidad. Y también está dándole voz a un género que por lo general es criticado, juzgado, sin ni siquiera darle una oportunidad de explicarse. Y eso a mí me parece bien, no lo veo mal, porque a la final todos tenemos derechos de expresarnos, y yo considero que el arte no está en lo que tradicionalmente se lo considera, sino está en pequeños detalles que dan la vida a ayudar a otros, o simple y llanamente conversar con otros, porque todos tenemos una historia que queremos contar, todos queremos salir adelante y convencer a los demás, pero a veces por A o B motivo no se les da la oportunidad de expresarse. Me parece muy buena tu respuesta de que ya las personas exitosas, todo el mundo las conoce, todo el mundo busca de hacerles una entrevista, pero ¿por qué no a los otros sectores? No se los toma en cuenta. Por eso también parte del proyecto fue centrarse en Santana, principalmente en buscar personas de Santana que dejan su huella. Porque ¿de qué sirve buscar a personas famosas o personas de otros cantones si a Santana nadie lo demuestra toda la potencia cultural que tiene? Sí. Entonces, Camila, cuéntanos un poco de qué significó la delegación de Señorita 2 de Agosto para ti y para tu familia. ¿Cómo lo llevaron? Bueno, realmente fue una noticia un poco sorpresa. Es que, vuelvo a lo que decía al inicio, todos los procesos tienen etapas, ¿no? Y a mí lo que ahora me vuelve un poco más de sentido, yo nunca he estado inmersa en este mundo de la belleza, para mí es totalmente nuevo, caminar con tacos es nuevo, todo subirme a un escenario para modelar es nuevo. Yo recuerdo ir a la proclamación, pedirle a Dios que me iluminen para no caerme, ir despacito, despacito, porque yo sentía que un viento mal parqueado, yo me iba, y ahí no es que te caes un tropezón, me caía al vacío, y quién me agarraba ahí, no sé. Pero también hay partes y partes, ¿no? Hace poco se comunicó un párroco con nosotros y nos comentó una situación que estaba pasando justamente en Pueblo Nuevo, sobre una familia que el papá lamentablemente quedó en estado vegetal y la mamá tiene solamente un trabajo de medio tiempo. Y con Elda, con Fiorella, con Isis, con Aitana, que también son otras dignidades de nuestro cantón, estamos trabajando para solucionar cierto tipo de necesidades. Yo digo, qué bonito. O sea, yo nunca había visto, porque siempre lo vi de lejos, pero estar es diferente. Hicimos la vacunación de perritos y gatos y escuchar personas que rescatan perritos, ponerles cara a esos rostros que salvan vidas. Yo estoy muy feliz con ser Señorita 2 de Agosto. Quizás antes era un poco nuevo para mí, no sabía a qué iba, pero hoy por hoy estoy feliz. Me encanta ir a los desfiles, ir a Pueblo Nuevo, ir a Lodana, que también nos acompañan los concejales. Me parece bonito. Y también me parece que por mucho tiempo yo tuve este bloqueo un poco con la política, con los políticos, con los representantes, pero al estar un poco ya más cerca de ellos, yo recuerdo que para las fiestas de Santana, a mí me parece muy bien que los concejales, la vicealcaldesa, se queden hasta el final. Ellos se quedaron hasta el final de los eventos con nosotras. Y yo digo, qué increíble que aparte de gestionar la celebración, se queden celebrando con la gente. Y ya ese estigma que le tenía antes como que ha ido un poco desapareciendo. Y ser Señorita 2 de Agosto para mí es muy gratificante. Espero hacer todo lo que tenga que hacer y hacerlo de buena manera para ser digna de esa banda. Pero sí, para mí ha sido una experiencia transformadora y muy bonito. Estoy muy agradecida y yo solo tengo un gracias por esa banda. A lo largo de la entrevista tú nos has mencionado mucho el tema que a ti te gustaría haber estudiado ciencias políticas.
¿Será que en algún punto, en un futuro, veamos a una Camila alcaldesa, concejal o en alguna dignidad política? No creo. La verdad no creo, pero no sé. Yo tampoco nunca me vi como señorita de agosto. Yo decía, yo no sé ni caminar con tacos. Yo salgo a la tienda toda despeinada. Yo jamás voy a hacer nada de esto porque siempre he visto que son chicas cuidaditas, chicas que como que se cuidan y yo era un desastre antes de... Ya estoy mejorando. Camila, antes de finalizar, porque yo creo que hemos hablado extensamente de lo principal que habíamos conversado para este podcast, te puedo hacer unas preguntas rápidas con unas respuestas un poco cortas para conocer el público un poco mejor de ti y también poder saber cuáles son tus preferencias en ciertas cosas. Ya. Cuéntanos, Camila, ¿tú qué prefieres, el café o la Coca-Cola? Ay, ninguna de las dos. ¿De qué bebida eres más? De agua. Solo agua. Sí, yo soy muy insípida en las bebidas, agua. ¿Te gusta más lo dulce o lo salado? Las dos. ¿Pero tienes más debilidad por algún postre o prefieres algo con sal? Yo creo que por lo dulce. Sí, las tortas son mi debilidad. ¿Te gusta más la playa o la montaña? La montaña. ¿Prefieres un día o prefieres en la noche estar activa? Oh, y es que yo soy de días y días. A veces me levanto activa en las mañanas y otras veces en la noche. Pero ahí, depende de con qué pie me levante. ¿Qué te gusta más, ver series o ver películas? Series. ¿Eres más de ir al cine o aprovechar estar en tu casa y ver Netflix o cualquier plataforma digital? A mí el cine me provoca mucha ansiedad. No sé por qué. Me da como miedo estar ahí. Yo creo que estar en casa. ¿Tienes algún género de películas favorita? Me gusta el suspenso, el terror. ¿Te prefieres el invierno o el verano? Depende si estoy en Quito o en Santana. Porque el invierno, últimamente estos inviernos en Santana nos han azotado fuertes a todos. No, entonces, no. ¿Cuál es su comida favorita? Ay, mi comida favorita. A ver, te voy a decir una criolla y una no tan criolla. Me gusta el aguado, pero me gusta la patita de la gallina. De la gallina. Y también me gusta la lasaña. Ella me fue un poco más costosa, pero entre esas dos me muevo. ¿Te gusta más la música tranquila o música electrónica o de otro género? ¿Cuál es tu tipo de género favorito? Mi papá es músico, así que a mí me gusta cualquier música. Yo soy muy musical. ¿Te gusta más leer libros o verlos en películas o series? Ay, no les voy a mentir, no voy a hacer la intelectual que leer libros, porque tampoco así. Ver el libro ya en película me facilita un montón de tiempo. Entonces, la película, que se basa en un libro. Claro, pero ahí sí yo te puedo contradecir porque el libro es mucho mejor que la película. Ajá, a veces tiene más detalles que la película. A veces dañan los libros en las películas. Sí, me ha pasado a veces, pero bueno. Yo hago ese contraste. Yo primero leo el libro o veo la película, pero me leo el libro para ver todas las diferencias. Y por último, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus días libres? ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mis días libres? Creo que pasar tiempo con mi mamá, mis hermanos, mis tías, mi mascota. Ahora actualmente eso. Antes te podría decir escribir, pero con lo que has suscitado creo que eso es invaluable. Entonces, valorar esos abrazos y esas conversaciones y así, y esos momentos. Antes de despedirnos, no sé si te gustaría dar un mensaje a toda la audiencia que nos esté viendo, algún consejo que quieras dar para estas personas, estas nuevas generaciones, que pueden aprovechar, porque al final para ellos y para todo el público santanense, o en general todos los que nos quieran ver, está dedicado a este tipo de videos. Bueno, agradecerte por resaltar a figuras santanenses. Yo no me creo que soy una figura, pero he visto tus otros capítulos y me han servido de mucho. Me he llevado muchas enseñanzas con las distintas personalidades que has entrevistado. Yo creo que Santana tiene muchas cosas buenas. Aparte de su comida, de sus lugares turísticos, la gente de Santana, siempre lo recalco, tiene un don de gente. Este don de gente comprende desde el saludo y una conversación un poco más profunda. Y yo te estoy eternamente agradecida por resaltar esa parte que quizás muchas veces no se ve.
Somos un cantón pequeño geográficamente, pero grande. Desde el mismo hecho que estamos construidos bajo la fe. La fe con nosotros se volvió geografía, Santa Ana. Eso ya denota muchas cosas. Y yo estoy muy agradecida contigo, muy agradecida con la gente de Santa Ana, justamente por eso, por tener este don de gente. Y a las nuevas generaciones que valoren justamente eso, porque Santa Ana tiene muchas cosas buenas, pero sobre todo su gente. Muchas gracias, Camila, por brindarnos este tiempo, este espacio, porque como tú dijiste al inicio, aunque demoramos en coincidir, se pudo hacer y aquí está el resultado. Espero que tú lo puedas disfrutar y que todas las personas que lo vean lo puedan disfrutar, porque es algo dedicado para todas las personas que les pueda servir este tipo de videos. De verdad, Camila, eternamente agradecido por esta oportunidad y esta entrevista, y espero poder colaborar en cualquier otro evento contigo. A ti. Hasta la próxima, espero que a todos les vaya bien y pueden dejarnos cualquier duda o algo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.